tuve un tratamiento de orden del día de 5 temas. Uno de ellos fue la recomposición de la tarifa de remises. Después el tema 2 fue la ordenanza de casas de alquiler temporario y modificación del código de alojamiento. El tema 3 fue referido que son viviendas en bloque o PH. El tema 4 fue la modificación de la ordenanza de ruidos molestos. El tema 5 fueron cartas de vecinos. Y además se presentó sobre tablas una ordenanza para prorrogar la renovación de los vehículos que actualmente están utilizando remises, que tenían una antigüedad máxima de 7 años, se lo prorrogó un plazo adicional y se le dio más antigüedad. Fueron muchos más importantes. Por ahí tendríamos que destacar lo que más le toca del bolsillo a la gente, que es el aumento de recomposición de la tarifa de remises. Concretamente, los remises no tenían un aumento de tarifa desde diciembre. En diciembre pasado fue el último aumento que se le dio al iniciar esta gestión. Se había quedado un compromiso de hacer un nuevo incremento de la tarifa en marzo, pero por situación de la pandemia de COVID obviamente no se hizo. En su momento el aumento de diciembre era un aumento que ya venía atrasado y fue del 23%. Así que ingresaron al Consejo un incremento de un 25%. Este incremento es mucho menor que el que ellos deberían haber solicitado en virtud de inflación y en virtud del atraso que tiene la tarifa, pero tanto los remiseros como los concejales coincidimos en que no es momento para hacer un aumento mayor, entonces se trató de incrementar la tarifa lo menos posible, pero garantizando que ellos puedan seguir brindando un servicio. Recordemos que es un rubro muy afectado por la suba del dólar, porque muchos insumos están netamente relacionados a la suma de la divisa estadounidense y en consecuencia su rendimiento se ha visto muy mermado y había que buscar un punto de equilibrio. Sabemos que para muchos va a ser un incremento grande, pero es mucho menos de lo que se debería haber incrementado. Hubo otra moción en el Consejo de que el incremento sea mayor, pero la mayoría de los concejales coincidimos en este incremento de aproximadamente un 25% y no el otro incremento que se planteaba que era de un 35% y un 40%. Bien, ¿cuál de los otros temas? Esto se cerró, ¿no? ¿Se aprobó por mayoría? Esto se aprobó por 5 votos a favor y 2 votos en oposición. Después, los otros temas, lo que es casa de alquiler temporario y modificación del código de alojamiento, esto es un tema que se presentó desde el área de turismo, donde básicamente la categoría actual que existía, que era casas y departamentos de alquiler temporario, deja de existir y se crea una nueva categoría que es conjunto de casas de alquiler temporario. Recordemos que en nuestro código conviven lo que son hoteles, posadas, apart-hotel y los complejos de cabañas, donde el complejo de cabañas tiene que tener una superficie mínima de 1 hectárea y pueden construir de 6 a 8 unidades. En el medio se generó una categoría hace varios años que eran las casas de alquiler temporario, que ha sufrido modificaciones, variaciones en cuanto a exigencias, tipología, y que ha generado mucha informalidad en el sector y muchos establecimientos ilegales funcionando quizás bajo esa modalidad, presentando en un principio los planos y después cambiando. Otros no, funcionando totalmente en regla dentro de esa modalidad. El Consejo que analizó que esa categoría requiere una actualización y que también otra situación que es aquella persona que tiene en el fondo de su casa otra vivienda y la alquila de forma temporaria 1 mes, 2 meses al año, o aquella persona que invirtió en Villa General Belgrano, construyó su casita, pero durante todo el año la alquila cuando él no viene por temporada a través de alguna inmobiliaria para tener un ingreso extra y poder mantenerla durante todo el año. Son 3 situaciones concretas donde nosotros, el Consejo prácticamente está 100% de acuerdo en un concepto que es que el establecimiento que hoy está funcionando en regla se va a equiparar a la nueva categoría sin que le genere costos adicionales, se van a tener que adecuar en cuanto a normas de seguridad, que aquella persona que tiene una casa en el fondo de su terreno va a tener que adecuarse en cuanto a normas de seguridad, pero cumpliendo los requisitos mínimos lo va a poder seguir haciendo, pero sí vamos a ser totalmente inflexibles en aquellos establecimientos que estén funcionando en forma irregular, es decir, aquellos que presentaron planos como vivienda permanente y hoy lo están alquilando como vivienda temporaria, como casa de alquiler temporal. En ese sentido, vamos a ser muy estrictos porque consideramos que atenta contra todo el establecimiento formal de Villa General Belgrano y además, por no tener controles, por no cumplir muchos requisitos mínimos, atenta también contra el destino.
Entonces, esta ordenanza va a buscar regular, se van a incrementar los requisitos en cuanto a superficies mínimas, que hoy no estaban muy en claro cómo eran, y sobre todo la calidad que brinden esos establecimientos, para equipararlo lo más posible a los requisitos que se le está exigiendo a un complejo de cabañas, e incluso en algunos casos va a ser más exigente, porque la cantidad de unidades es menor. Hoy un complejo de cabañas, como te decía, es 1 hectárea de 6 a 8 unidades. Acá en el proyecto presentado ayer por el área de turismo, que estuvo Gabriela Cachaluz exponiendo, hay 2 tipologías, hasta 2 unidades en 3.500 metros, o sea, son en total 2 unidades en 3.500 metros de superficie de terreno, o en una superficie hasta 8.500 metros, de 8.500 metros, perdón, hasta 5 unidades. Esto va a requerir una separación entre unidades de 10 metros mínimo, y no van a poder ser unidades que estén apareadas en conjunto en una sobre otra como venía ocurriendo hasta ahora. Estos son unidades independientes con tipología similar a las cabañas. Esto va a continuar debatiéndose, no culminó el debate anoche. Esto ayer fue la presentación, fue el primer análisis del Consejo sobre esta ordenanza. Todo lo que yo te comenté es el texto actual de la ordenanza, donde tenemos puntos de coincidencia con todos los concejales, que es controlar el establecimiento informal y que aquella persona que tiene una casita al fondo de vez en cuando y no es una actividad comercial permanente, la pueda seguir alquilando cumpliendo requisitos, y donde hay puntos de divergencia sobre algunos requisitos, que se va a seguir debatiendo el lunes en comisión. El otro punto que tiene una relación indirecta con esto fue el punto 3 del orden del día, que era lo relativo en viviendas en bloque o PH, las multifamiliares bien conocidas, donde la actual reglamentación establecía básicamente que en un terreno de 600 metros vos podías hacer una casa unifamiliar, en un terreno de 601, 1200 podías hacer 2, y de 1201 en adelante, no importa la superficie, vos podías hacer 3. Pero si construías en PH o vivienda en bloque, podías utilizar todo el FOS y FOT disponible. El FOS es el factor de ocupación del suelo, es decir, lo que vos podés hacer en planta, y el FOT es lo que vos podés hacer y la cantidad de pisos que te permita la ordenanza según zona. Por ejemplo, en la mayoría de los barrios de Villa General Belgrano, en 1000 metros, vos tenés 0.30 de FOS, 0.40 de FOT. Es decir, que cada 1000 metros vos podías hacer 2 viviendas unifamiliares, pero podías utilizar 400 metros para construir departamentos. Y ahí es donde se han generado estos grandes bloques edilicios, principalmente en los barrios nuevos de la villa o en algunos barrios ya más históricos, donde a lo mejor alguien que compró ese terreno para construir su casa y tener vista a las sierras, tener lo que nos caracteriza acá a Villa General Belgrano, que es el espacio verde, de golpe se vio que en 3 laterales se encuentra rodeado y a lo mejor en un lado hay 20 departamentos de 40 metros. Esto sin duda no es el espíritu de Villa General Belgrano, no es el estilo de Villa General Belgrano, y se busca controlar teniendo también en este análisis y entendiendo que es necesaria la vivienda en PH, pero limitando las cantidades. Entonces, el proyecto que ya se debatió en comisión con el arquitecto Juan Pablo Gatti, este era el segundo tratamiento del proyecto con algunas reformas, contempla que a lo mejor en un terreno, toma una medida, terreno en 1575 metros, que hay varios terrenos libres hacia la zona norte de la villa, antes se podían construir 10 unidades de 60 metros cuadrados, según FOS y FOT, que podían hacerse en un solo bloque. Hoy, este proyecto de ordenanza contemplaría que se pueden construir 5 unidades y no pueden ser más de 2 yuxtapuestas, una al lado de la otra, una arriba de la otra, pero no más de 2. ¿Con esto qué ganamos? Que el bloque sea menor, que tenga mayor superficie cada unidad, el espacio entre unidades sea mayor. Y también se incrementan las superficies mínimas para que no se generen estos departamentos de 40 metros cuadrados que después son habitables como vivienda permanente, que son muy pequeños, o que si bien en algunas tipologías familiares el tamaño es apto, hoy ya hay muchos, porque se han generado demasiados, se incrementa la medida mínima y tenemos unidades que son mucho más acorde al espíritu de lo que buscamos de Villa General Belgrano. Sabemos que en esta ordenanza vamos a tener muchas críticas de parte de sectores desarrollistas, porque básicamente la incidencia de la tierra pasa a ser el doble o más del doble sobre cada unidad. Si antes podían ser 10 y hoy pueden ser 5, el costo de la tierra va a ser mayor.
pero consideramos que la inversión les va a seguir siendo rentable y en este momento nuestra prioridad es legislar pensando en el interés general, que es el de todo el pueblo de los Villa General Belgrano, de quienes habitan y de quienes van a habitar. Así que en ese sentido estamos trabajando, coincidimos con todo el Consejo. Esta reglamentación que te comentaba recién, de que en un terreno de 1575 metros te da esa cantidad de unidades, surge de que se va a pedir que por cada unidad en la zona donde haya conexión de cloacas se utilicen 265 metros cuadrados de terreno. Es decir, vos vas a poder construir una unidad cada 265 metros cuadrados de terreno con un máximo de 8 unidades y, como te decía recién, no más de 2 yuxtapuestas. En zona central esto va a ser más flexible, se van a poder construir, según FOSIFOT, se van a poder construir en bloque de hasta 8 unidades con un máximo de 24 unidades de vivienda. Por ahí es un poco técnico, pero básicamente lo que se busca es que no se generen esos bloques de vivienda enormes donde no termina viviendo cómodo ni el que está ahí ni el vecino. Como decía, seguramente hay presión en algunos sectores respecto a este trabajo. ¿Cómo es el debate dentro del Consejo? ¿Hay uniformidad de criterios? En el Consejo hay uniformidad de criterios, que esos conjuntos de viviendas no pueden existir porque son edificios. En el momento, no sé exactamente cuál fue el espíritu cuando se permitió construir eso aprovechando todo el FOSIFOT, pero supongo por la fecha en que se modificó la ordenanza y se autorizó, que era un momento donde había muchísimo déficit de vivienda en la villa, y con esto se pretendió solventarlo. El problema es que esto no solucionó el déficit de vivienda porque las unidades que se hicieron son unidades muy chicas, la gran mayoría, no digo que sea todo así, obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría fueron unidades muy chicas, y muchas de ellas se vuelcan al alojamiento informal, que tampoco queremos que esto se siga realizando. O sea, el PH no es para afectar como complejo de alojamiento. Entonces, sabemos que va a haber sectores, fundamentalmente el desarrollista, va a haber su rendimiento afectado, no va a ser el mismo, porque no es lo mismo si pagan $70.000 por un terreno donde se van a hacer 10 unidades que donde se van a hacer 5. Pero creemos que al ser unidades de mayor superficie, que la ordenanza contempla espacios comunes donde van a poder tener un quincho, pileta, espacios de uso común de que le van a generar otro uso de la vivienda, eso se va a poder vender mucho más, se va a poder alquilar a mayor valor en caso de que sean desarrollistas que lo hagan para alquiler permanente, y también aquella persona que venga a Villa General Belgrano va a tener una unidad a la cual le va a dar mucho mejor uso. Sobre este criterio, que hay que limitarlo, el Consejo Deliberante es unánime. Por ahí hay disparidad en cuanto a la cantidad de unidades que se pueden hacer o no en zona céntrico. Tenemos algunos que opinan que podrían ser un poco más, otros un poquito menos, pero por eso seguimos trabajando. Bien, esto seguramente en las próximas sesiones ya se cerrará el tema. Y el próximo lunes a 18 horas vamos a seguir con este tema y con el anterior, el alquiler temporario. El Consejo va a trabajar en comisión lunes, miércoles y viernes antes de la sesión y va a sesionar el viernes. De acá a fin de año, realmente ya veníamos haciendo 2 trabajos en comisión a la semana más la sesión, pero ya lo planteamos de una forma más formal para cambiar el día de sesión al viernes y poder de esta forma llegar más organizada a la sesión con una semana de trabajo en comisión, ¿no? Concejal, muchísimas gracias. De nada, Karina. Por último, se trabajó sobre una modificación de ordenanza 1919 de ruidos molestos. Esto también se va a seguir trabajando en comisión. Sobre ruidos molestos, a ver, ampliamos un poquito. ¿Cuál es la discusión? Hay una ordenanza que hoy regula lo que son los ruidos molestos, ya sea en la vida pública, los producidos por establecimientos habilitados o los producidos en domicilios particulares, pero se está trabajando sobre algunos aspectos técnicos y sobre algunos temas que faltaban regular en dicha ordenanza. Ingresó al Consejo el día de ayer y se pasó a trabajo en comisión porque es una ordenanza muy técnica en cuanto a medición y ciertos aspectos, y necesitamos gente del área que nos la explique, así que se va a seguir tratando esa ordenanza.